Hola a todos, estamos acá ya preparando todo, seguramente les va a llegar la información con un poco de delay, un poco de retraso, entonces de todas formas después lo van a ir pudiendo escuchar y va a quedar todo grabado y registrado aquí en la pantalla, en la programación del Ustream. Estoy cerrando unas últimas cosas. Ahí está. Bueno, hola a todos. También dicen que está bien. Hola a todos. Gracias por estar acá. Gracias por difundir esta transmisión y las próximas transmisiones que vamos a realizar. Y luego espero que puedan seguir difundiendo las transmisiones, esta transmisión misma en todos los grupos Harbington y en las redes, para que todos se puedan enterar de lo que vamos a hablar ahora. Esta información va a quedar acá grabada en el Ustream y la vamos a poner también en la página web para todas las personas que no la estén pudiendo ver ahora o la vayan a ver más adelante. Buen año a todos. Estamos a un mes de empezar con todas las actividades de la Fundación, con muchas cosas nuevas que vamos a generar, tanto entre nosotros acá en la sede de la Fundación, como entre todos en la red. Y la idea de este streaming era poder contarles un poco a todos lo que hicimos. En cierta forma, mi intención de este streaming es como hacer una reunión de equipo, una reunión de grupo, en la cual pueda contarles qué fue lo que hemos hecho, qué es lo que hemos programado, qué fueron los avances que hicimos en los últimos meses para que ahora podamos empezar a trabajarlo todos juntos y de qué manera hemos planificado desde la Fundación para sostener todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero antes que nada, como mucha gente nueva se está sumando al camino y mucha gente que se va a seguir sumando en función de las actividades de la Fundación a lo largo del año, mi intención es poder compartir con ustedes ahora un poco de ese resumen, ¿sí? de lo que hemos hecho, pero sobre todo enfocándonos en primero por qué estamos haciendo lo que hacemos y para qué y hacia dónde queremos apuntar con todo lo que hacemos desde el Atertunti, desde el Harbington y desde la Fundación Arsenal. Entonces, tomando esos tres ejes, me hice una lista de cosas para hablar, para que podamos todos tener en cuenta, ¿sí? y detallar un poco recordando cuál es el propósito y por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Que eso me parece fundamental tomarlo en cuenta. A veces, incluso nosotros mismos, por tantas cosas que estamos haciendo y organizando, nosotros mismos a veces nos olvidamos un poco de cuál es el propósito y cómo empezamos a hacer todo esto. Obviamente que lo primero a tener en cuenta, las razones por las cuales estamos acá hablando entre nosotros y por las cuales proyectamos todo lo que vamos a hacer en el futuro, es debido a, obviamente, un inminente cambio planetario. Pero como siempre digo, no es porque estamos ahora justamente en un momento de cambios, sino porque siempre es un momento de cambio. Y por lo tanto siempre tenemos la posibilidad, la oportunidad en esta realidad universal de co-crear ese cambio en el momento que queramos, en el momento que construyamos juntos. Por eso, ahora que estamos en un momento de red, de conexión, de reconocimiento y concientización del planeta y de la especie humana en el planeta, la intención es que podamos hablar entre todos sobre cómo vamos a co-crear esta realidad en este tiempo que hemos elegido transformar, ¿sí? No en un tiempo de cambio, sino un tiempo en que elegimos empezar a transformar otras cosas. Entonces, tomando esto en cuenta, quiero que recordemos por qué elegimos este tiempo de cambio. Y la razón de este tiempo es que la Tierra también está cambiando, porque el Sol está cambiando, porque la galaxia está cambiando. En un constante movimiento de flujo de cambio, en estos próximos 200 años, la Tierra se va a ver
forzada a un cambio natural, pero que nos va a impulsar a todos juntos en ese cambio, ¿sí? Razón por la cual estamos nosotros, las nuevas generaciones, y todas las otras generaciones que hace milenios vienen trabajando para la evolución, ¿sí?, constante. Estamos en un tiempo de conciencia de por qué venimos ahora y cuál es el propósito de venir ahora. Entonces, dentro del movimiento que nosotros hemos generado, me gustaría que recordemos que lo que empezamos y seguimos haciendo ahora desde Harbitum, el Atertumti, es algo que no es nuevo, es algo que empezamos hace más de 10.000 años, un gran grupo de personas, que éramos muchísimos, naciones en cierta forma, como una especie de actual ONU, por decirlo así, que estábamos planificando y pronosticando qué era lo que podíamos hacer en el próximo ciclo galáctico. Y para tener en cuenta el próximo ciclo galáctico teníamos que saber también dónde podíamos empezar a hacer surgir un nuevo sistema, una nueva sociedad, acorde a la evolución del planeta en el momento indicado en que el planeta lo necesitase. Esto pasó muchas veces ya, en muchos tiempos históricos, y ahora toca otra vez replantearse de qué manera lo vamos a hacer. Entonces, lo que tenemos que recordar, en cierta forma, es que nosotros en este planeta estamos por dos razones. Una, para colaborar con la evolución de esta Tierra, y otra, para colaborar con nuestra propia evolución en la Tierra. Esto es lo que en la antigüedad le llamábamos el Atertumti. Atertumti es aprender sobre la interrelación entre las dimensiones sutiles y las dimensiones densas, el traer el cielo a la tierra, el traer los sistemas del cielo a la tierra. Entonces, tomando esto en cuenta, lo que todas las civilizaciones antiguas han hecho es tratar de graficar ese cielo aquí en la tierra, a través de las culturas, a través de su música, a través del arte, a través de la civilización, de la arquitectura, de todos los sistemas que conocemos. La historia fue basada en tratar de traer el cielo a la tierra. Entonces, lo que hoy en día tenemos que volver a replantearnos es si realmente hemos traído ese cielo a la tierra o de qué manera lo estamos haciendo. En la antigüedad, ese planteamiento de qué manera estamos trayendo el cielo a la tierra implicó que empecemos a reconocer el planeta Tierra. Y reconocerlo es caminarlo, es tocarlo, es escucharlo, es sentirlo como una parte de nosotros. Esto es lo que en la antigüedad se le llamaba el Harbitum, el camino del norte al sur. El Harbitum es la herramienta social, el movimiento que nos permite empezar a relacionarnos con la tierra, con el propósito de traer el cielo a la tierra. Entonces, mientras tenemos el sistema, que es el Atertumti, traer el cielo a la tierra, y el método por el cual lo vamos a hacer, que es el reconocimiento, el conectar, que es el Harbitum, lo que estamos haciendo entre todos, después para eso tenemos que empezar a plasmarlo en materia, ¿sí? Tenemos que traer ese concepto en materia. Y es por eso que en este tiempo hemos creado la Fundación, justamente para que funcione en este nuevo tiempo de renacer como una herramienta, como un puente para poder concretar, acorde al sistema actual, esta realidad que pretendemos ofrecer para la evolución planetaria. Entonces, en este granito de arena que estamos aportando como movimiento Harbitum, sumándonos a todos los otros movimientos de conciencia planetario que se están llevando a cabo en todo el mundo con diferentes personas, nuestra intención es empezar a conectarlos a todos y crear esa red de la que estamos hablando, esa red de redes. Entonces, recordemos, venimos nosotros de un propósito espiritual hacia una experiencia humana. Ese propósito espiritual es colaborar en la trascendencia y evolución de la realidad que hemos creado. Entonces, este planeta es justamente uno de los lugares donde vamos a concretar esa evolución y esa experiencia e integración para la trascendencia. El Atertumti, entonces, es la forma en que los antiguos veían la manera de evolucionar, de traer el cielo a la tierra, ¿sí? A través de los sistemas sociales y a través del reconocimiento de la tierra.
el Harwitum es la herramienta por la cual podemos reconocer ese trabajo, ese propósito. Y en ese momento, en esa antigüedad, debido a los cambios planetarios, no pudimos terminar con esa tarea. Tuvimos que transformar la tarea en otro tipo de experiencia, una experiencia más densa que hemos vivido durante los últimos 10.000 años. Y ahora la Tierra está pidiendo retomar esa reconexión con el sistema de la Tierra, con la evolución planetaria. Y por esto mismo hemos iniciado, hemos vuelto a nacer, hemos resurgido desde un punto de vista actual en un despertar de conciencia para poder replantearnos qué es lo que vamos a hacer con el propósito que iniciamos hace tanto tiempo, ¿sí? Y cómo vamos a aplicar esas herramientas en los próximos 200 años de transformación. Por eso, hablando de nuestro propósito, de hacia dónde vamos, el hacia dónde vamos es a reconocer la Tierra como una parte nuestra y a reconocernos a nosotros como una parte de la Tierra y a colaborar con la trascendencia de la Tierra a través de la transformación de los sistemas sociales. No a través de la transformación de sistemas sociales acorde a nuestras creencias, sino acorde a lo que la Tierra necesita en este momento. Entonces, tomando esto en cuenta, nace la Fundación ArtScience. La Fundación ArtScience, que empieza a dar sus actividades a partir de este año, moldeándola hacia lo que pretendemos que sea en el futuro, pretende ser un puente para que el Harwitum se lleve a cabo expandiendo la conciencia. Como decía, ArtScience significa aquellos que hablan al mundo, ¿sí? Entonces, aquellos que hablan al mundo y se mueven de norte a sur, vamos a poner la intención de traer el cielo a la tierra. Este propósito, que es Atertunti, Harwitum y ArtScience, lo vamos a ir construyendo entre todos juntos hacia futuro, ¿sí? Con un propósito de crear un modelo cívico, un modelo social que sea útil, no solo para la humanidad, sino también para la Tierra, ¿sí? Pero para lograrlo vamos a tener que pasar por varias etapas, y esas etapas son las que quería hablar a partir de ahora. La etapa del 2015 hacia adelante, la etapa 2016-2017 hacia adelante, y la etapa 2024 hacia adelante. Entonces vamos a tocar esas fechas y vamos a tratar tema por tema lo que vamos a ir haciendo durante ese periodo. Tomando en cuenta cada uno de los focos, vamos a hablar primero de Atertunti, ¿sí? Propósito de Atertunti. Vamos a tocar la fundación y el Harwitum, ¿sí? Y vamos a tocar después los diferentes propósitos que vamos a trabajar hacia adelante como proyecto Isidris. Entonces, Atertunti, Harwitum, Fundación e Isidris van a ser los 4 ejes de los que vamos a hablar y vamos a desplegar ahora en esta charla. Bueno, para empezar entonces con Atertunti, desde el 2009-2010 que empecé a hacer los talleres del Atertunti, la intención era poder difundir para qué era el Atertunti, qué era el Atertunti y por qué estamos nosotros en la Tierra. Esta información durante todo el año la vamos a ir dando desde aquí en la Fundación, ¿sí? Yo personalmente voy a ir haciendo diferentes charlas respondiendo a preguntas de todos ustedes y demás personas que se vayan sumando para tratar de tener en claro todas las bases del Atertunti, ¿sí? De cómo es traer el cielo a la tierra, por qué decidimos traer el cielo a la tierra, cuál es el propósito de experimentación, integración, trascendencia para el cual estamos acá. Y tratar de entender de que el Atertunti, que es algo que empezamos todos nosotros hace miles de años, ¿por qué resurgirlo ahora? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de resurgirlo ahora? Y hacia dónde apuntamos con eso. Como dije al principio, el Atertunti es poder traer esa divinidad, traer esa conciencia universal a nuestros sistemas sociales, a nuestros sistemas culturales, para poder colaborar en el desarrollo evolutivo armonioso del planeta Tierra. Algo que ya se hizo otras veces,
y que nos olvidamos de seguir haciendo y que ahora vamos a tratar de retomar en este tiempo. Recordando que nosotros somos como vamos a dar los primeros pasos de este sistema de Latertunti, pero que obviamente lo vamos a abrir para que todos juntos podamos empezar a co-crear esos sistemas, esos proyectos que en realidad hemos construido entre todos y que vamos a seguir construyendo entre todos. Por eso vamos a hablar del propósito de la Fundación Arcelor. El propósito de la Fundación y cómo nos vamos a armar, ¿sí?, en este tiempo en la Fundación, es una clave para mí, para que todos aquellos que estamos de acuerdo y resonamos con traer el cielo a la tierra, podamos empezar a transformar y a plasmarlo en la materia, ¿sí?, a plasmarlo en tierra. Y la forma de hacerlo, creímos, era lo más óptimo, hacer una fundación en la cual podamos todos compartir, ¿sí?, intercambiar ideas, intercambiar información, intercambiar proyectos, realizar acciones sociales, con las cuales podamos empezar en concepto y en conciencia a traer ese cielo a la tierra. Para eso, que creamos la fundación en el 2012 y la empezamos a practicar en el 2013-2014, pero obviamente muchos de los que nos han venido siguiendo y acompañando habrán visto que hemos funcionado de la manera en que podíamos, ya que literalmente era mi familia, mi ciudad, los que estábamos tratando de armar todo este proyecto, este propósito. Ahora hemos realizado un equipo de trabajo, hemos organizado las tareas de cada uno, hemos contratado servicios con otras personas que tenían experiencia en trabajar en red, en brindar servicios de transmisión y demás. Y por eso hemos tomado decisiones y hemos armado la estructura de la fundación y de la red para que todos podamos sostener los proyectos de ahora en adelante, a la vez de que podamos intercambiar conocimiento e información y difundir esa información. Entonces, como propósito de sostener y difundir, hemos tomado muchas decisiones y hemos creado muchísimas cosas en los últimos 2 meses. Por eso lo que quería en este momento, hablando de la fundación específicamente, es que podamos tener una especie de reunión como de equipo, ¿sí?, en las cuales yo les voy a pasar una especie de parte, de lista de todo lo que hemos hecho para que tengan una idea de lo que hemos llevado a cabo hasta ahora y de qué se va a hacer con todo lo que ustedes también aporten para sostener lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, me apunté acá algunos temas a tocar específicamente. Si tienen una libretita, anótense cosas también para no olvidarse. Y así empezamos a poner en claro muchas de las cosas que vamos a tocar durante este año y los siguientes. Todas las actividades de la Fundación que empiecen ahora van a tratar de repetirse año a año. No los talleres y las charlas, sino la estructura. Es decir, que lo que hagamos durante este año vamos a ir renovando, pero manteniendo un orden. Ese orden son los 7 chakras que vamos a tocar año a año de actividades, empezando el 21 de marzo, terminando el 22 de noviembre. Vamos a pasar por los 7 chakras sociales, dentro de los cuales vamos a hacer charlas, conferencias y talleres relacionados a esos chakras, con el objetivo de brindar información online tanto a ustedes como a otras personas del mundo que estén ingresando en estos temas y que también quieren ayudar a cambiar el mundo, pero a lo mejor no solo desde la espiritualidad, sino desde otros puntos de vista, y ya lo están haciendo. Entonces la intención es dar un espacio de difusión y de unión de toda esa información. Entonces, durante los 7 meses que vamos a tener actividades constantes, todos vamos a estar sosteniendo esa red de difusión. Y cuantas más personas seamos, más lejos podemos llegar en esa difusión. Entonces, les cuento lo siguiente y las decisiones que hemos tomado. A partir de la semana que viene, va a haber 2 páginas web, ¿sí? 2 sitios web. El primer sitio web es Harwitum, harwitum.org.
¿sí? El siguiente punto, la siguiente página web es fundacionarsayan.org, ¿sí? Fundación Arsayan y Harbitum se van a diferenciar en algo específico. Harbitum lo que va a trabajar es toda la red, todas las cosas que nosotros como movimiento empecemos a realizar, ¿sí? Todos los caminos, todos los pasos que demos en el camino se van a transmitir desde ahí, toda la información de la red, todo lo que hagan los grupos Harbitum, toda la información que sea relativa al planeta, a la Cruz Atlante, a los viajes que realizaremos, todos los grupos que se vayan sumando, informaciones específicas que tengan que ver con la red planetaria, mis actividades también, los congresos a los que yo asista o los caminos que hagamos, las transmisiones que vayamos a hacer, todo lo que tenga que ver con la red en general, con los grupos Harbitum en general, va a estar en la página de Harbitum, que es el movimiento Harbitum. Y dentro del movimiento Harbitum, de esa web, van a estar los links a las redes sociales del movimiento Harbitum y a las redes sociales que yo mueva desde Harbitum, ¿sí? Entonces vamos a tocar Twitter, Instagram, Facebook, Blogger y YouTube, ¿sí? Esas 5 redes sociales van a estar linkeadas dentro de Harbitum, ¿sí? Todas las que tengan relación con Harbitum. La otra página, ¿sí? Se va a llamar fundacionarsayan.org. Dentro de esa página van a estar todas las actividades, charlas, calendario, difusiones que tengan que ver con las actividades realizadas en la fundación o fuera de la fundación, pero en relación a los proyectos de la fundación, ¿sí? Mientras que en Harbitum el proyecto es recorrer el mundo concientizando y activando la red magnética planetaria, ¿sí? En Fundación Arsayan lo que vamos a hacer es difundir los proyectos que tengan que ver con concientización y difusión de información, ¿sí? Y a su vez el gran proyecto, la creación del gran proyecto, que es el proyecto Isidris, que es algo de lo que vamos a hablar hasta el final. Entonces, esa es la división que va a haber entre los dos apartados, entre las dos páginas web que vamos a estar trabajando. Las dos van a estar totalmente linkeadas unas a las otras. Pero si alguno, para que sepan, si alguno quiere saber qué estamos haciendo en el mundo, ingresen a Harbitum. Si quieren saber qué actividades de qué actividades pueden participar en la fundación, fundacionarsayan.org, ¿sí? Esa va a ser la diferencia. Y dentro de la página de la Fundación Arsayan vamos a poner información de los talleristas, de las charlas, de la radio, y también va a tener su propio Twitter, Instagram, Facebook, Blogger y YouTube, ¿sí? ¿Qué va a haber en YouTube? Que eso es algo importante. Mientras que en Twitter, Instagram y Facebook se va a estar difundiendo lo que se hace día a día, las decisiones que tomemos, cosas que es importante que todos sepan, tanto dentro de la fundación, en sus actividades, como dentro del camino en Harbitum, ¿sí? Los dos, el Twitter de cada uno, el Instagram de cada uno, el Facebook de cada uno, va a estar informando específicamente eso día a día. En YouTube, el YouTube del movimiento Harbitum y el YouTube de la Fundación Arsayan, ¿sí? Los dos van a estar difundiendo la información de todo lo que se hace en forma de video. Si hablamos de la Fundación Arsayan, cuando entren al YouTube, lo que van a tener ahí es todos los videos y toda la información que ya ha ido pasando. Entrevistas, cortos de cada taller y cada charla, videos informativos, videos de las actividades que se hagan, transmisiones online que se hagan desde la fundación. Todo lo que sea institucional de la fundación va a estar en el YouTube de la Fundación Arsayan, ¿sí? Y en el YouTube de Harbitum van a estar todos los videos de Harbitum, del camino,
todos los videos de lo que vamos a hacer en la Cruz Atlante, ¿sí? Informativos sobre los siguientes caminos, sobre los encuentros en las ciudades, sobre transmisiones importantes que haya que hacer, ¿sí? En la página de YouTube de Harwitum. Y ahí también, ¿sí? Va a estar todos los videos que yo vaya subiendo. Mes a mes yo voy a ir subiendo varios videos en función de las preguntas que ustedes hagan. De eso vamos a hablar también. Todos los meses vamos a ir recopilando todas las preguntas que ustedes en Twitter, en Instagram, en Facebook vayan realizando a la fundación o realizándome a mí, y vamos a hacer pequeños videos cortos respondiendo todas las preguntas que ustedes tengan, no solo de la fundación, sino de Harwitum, las preguntas que me hacen en los talleres de Atertunti, en las conferencias. Voy a ir subiendo todas esas preguntas cortitas, ¿sí? Con sus respuestas en ese canal de YouTube. Entonces lo que les pido es que, para estar informados, le den a me gusta o le den a inscribirse a la página de YouTube, ¿sí? De la fundación y la página de Harwitum. Entonces, esas son las redes sociales que vamos a estar trabajando por dos lados, Fundación y Harwitum, ¿sí? Todo el tiempo. Ahora, dentro de lo que es la fundación, de la página de la fundación, y dentro de lo que es la de Harwitum también, pero sobre todo lo que es la fundación, todos ustedes ya han visto, obviamente, el banner de la colaboración. Como somos una fundación, la intención es que todos juntos podamos difundir esta información y sostener la manera en que vamos a difundir esta información. Está claro de que sostener una transmisión, sostener un espacio físico, sostener los equipos para poder transmitir toda la información, contratar la red, los servicios de aula virtual y todo eso, es algo que hay que mantener mes a mes y que cuesta. Entonces, desde la Fundación, lo que hemos propuesto es una colaboración simbólica mensual para que todos aquellos que mes a mes desean sostener este movimiento, este propósito y esta red, ¿sí? puedan no solo sostener la infraestructura, que es difundir la información, sino que también puedan acceder a toda la información que vamos a estar trabajando. Entonces, lo que hemos hecho es crear un sistema de aula virtual. El sistema de aula virtual la va a estar trabajando Indes Group, que es una página web que se dedica a realizar aulas virtuales, ¿sí? Vamos a tener nosotros entonces, a partir de este fin de mes, un campus virtual de la Fundación Arsayan para que todos puedan ingresar a las actividades. Para ingresar a las actividades, ingresar a esa página, que va a estar el link en la página web, van a tener cada uno a su mail, le vamos a enviar un usuario y una contraseña. Ese usuario y esa contraseña están siendo creados durante este mes por Indes Group, ¿sí? Por eso algunas personas que ya se apuntaron a todas las actividades anuales todavía no recibieron el usuario y la contraseña. No las recibieron porque todavía no están creadas, las están creando en este mes. Entonces, a partir del mes de marzo a fin de marzo, todos van a recibir su contraseña y usuario para que puedan ingresar a las actividades que se transmitan por streaming desde la Fundación Arsayan y las charlas que hagamos también fuera de la Fundación Arsayan. Entonces, van a recibir su usuario y su contraseña, ¿sí? Y las transmisiones que sean libres, cosas que tengamos que hacer sí o sí entre todos, como alguna meditación específica, por alguna razón específica, vamos a hacer un flyer en el cual les vamos a indicar que también dentro de la misma página del campus de la Fundación Arsayan hay un apartado que dice ingresar como invitado. Cuando hagamos transmisiones que sean libres para todo el mundo, ¿sí? Que son necesarias que estemos todos conectados, por más que no sean socios de la Fundación, por decirlo así, van a poder ingresar al apartado de invitados y van a poder acceder libremente a esas meditaciones o alineaciones que hagamos. Entonces, ¿cómo pueden acceder a su cuenta de usuario y a su contraseña para ingresar a todas las actividades y a sostener la fundación? Nosotros pusimos
en el banner de la fundación que con un aporte voluntario de un mínimo de 111 pesos mensuales, que son equivalentes a 10 euros, 13 dólares, ¿sí? Ese valor lo que nos va a ayudar a nosotros es a sostener todo lo que es la fundación, ¿sí? Y a ustedes a ingresar a toda la información dentro del campus ArtScience online. Entonces, 111 pesos mensuales, 13 dólares, 10 euros mensuales, ¿sí? Como mínimo, les va a permitir ingresar a todo esto y sostener todo lo que vayamos a hacer hacia adelante. A su vez, también lo que estamos previendo es la situación de que las personas que quieran acceder físicamente a esos talleres presencial acá en la fundación. El valor presencial de un taller en la fundación va a ser también de 111. Es decir que todos aquellos que sean socios de la fundación mensualmente, el valor de venir presencial a un taller va a ser otros 111 pesos, por una cuestión de sostener la infraestructura de ese momento, de ese día en la fundación. Si no, online, 111 todos los talleres, las charlas y demás. Entonces, esto para las personas que quieran venir presencialmente a un taller en la fundación en Venado Tuerto. ¿Sí? Entonces, esa colaboración mínima de 111 mensuales nos va a ayudar a nosotros a sostener todas las actividades de la fundación y a sostener toda la parte legal e impositiva de la fundación, que obviamente lo tenemos, ¿sí? Lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, de esta manera vamos entre todos a poder sostener esta red que vamos a ir creando. Y cuantos más seamos, más lejos vamos a poder ir llegando con más información y más talleres, obviamente. Entonces, tenemos el sistema de aula virtual y voy a hablar un poco del contenido que va a haber en esos 7 meses y también en los 12 meses del año, una vez que tengan hecho el ingreso mensual, ¿sí? Entonces, como dije, va a estar dividido en 7 chakras, ¿sí? Del 21 de marzo al 22 de noviembre, 7 chakras de talleres, de actividades. Esto es, cada mes va a haber un máximo de 3 talleres, ¿sí? 3 talleres, 3 conferencias que se van a realizar en relación a cada uno de los chakras. El calendario está en la página web, ¿sí? La página web de Harwitum por el momento. La semana que viene ya va a estar todo eso en la Fundación ArtScience, en página fundacionartscience.org. Dentro de esa fundación, dentro de esa página de la fundación, va a estar detallado todo el calendario de qué actividades se van a hacer y a qué actividades van a poder ingresar siendo socios mensuales de la fundación. Y en qué proyectos también van a estar colaborando a través de ser socios de la fundación. Entonces, lo que a ver si no me olvido nada. Entonces, estos 3 talleres mínimos que vamos a realizar dentro de la fundación van a tener también cada mes diferentes charlas que vamos a realizar. Charlas todos los días, vamos a tratar de que cada vez vaya habiendo más charlas, ¿sí? Que vamos a ir transmitiendo online en relación a agricultura, en relación a cultura, en relación a tecnología y así hasta el mes de la espiritualidad. Entonces, durante todos estos próximos meses vamos a ir probando de qué manera podemos ir sosteniendo esta red de talleres para que todos puedan ingresar a esta información. Otra cosa que se va a hacer en esos meses es, se va a hacer fijo, clases de yoga, clases de meditación, se van a realizar meditaciones de luna llena, de eclipses, ¿sí? Y a la vez también va a haber mensualmente actividades que yo voy a realizar. Vamos a hacer mensualmente alineaciones con el planeta, ¿sí? A través de las vocales.
voy a hacer charlas informativas en las cuales vamos a hacer un intercambio de preguntas y respuestas por el chat, ¿sí? Las preguntas que ustedes tengan las vamos a ir respondiendo por medio de Ustream, ¿sí? En vivo, mes a mes, vamos a hacer un encuentro, ¿sí? Que también va a estar en el calendario. También voy a hacer durante este año 2 talleres en la fundación. Uno, si no me equivoco, va a ser en mayo y el otro va a ser en septiembre, si no me equivoco. Está ahí está en el calendario. También lo vamos a hacer transmitiéndolo online y para los que vengan presencialmente también podrán acceder. Entonces, como les dije, va a haber actividades relacionadas a cada área, va a haber actividades durante todo el año, ¿sí? Meditaciones, alineaciones y actividades mensuales que yo voy a realizar como las preguntas y respuestas y las alineaciones planetarias con las vocales y alguna charla informativa previa a todas las otras que se van a dar durante cada mes. Entonces yo voy a realizar esas 3 actividades mensuales mientras se vayan dando todos los otros talleres. Bueno, estoy tratando de leer que no me olvide nada. Esto entonces son las cosas que vamos a ir realizando en la fundación, ¿sí? A partir de esto, lo que estamos proponiendo realizar, y esto va a ser en red, porque esto es lo que vamos a coordinar nosotros desde la fundación, como talleres y charlas desde la fundación, ¿sí? Que van a ser transmitidas de acá hacia toda la red para todos. Pero lo que vamos a proponer también, hacia más adelante, en los próximos meses, cuando empecemos a coordinar, es que los grupos Harbitum que están consolidados y que quieren y nos están pidiendo siempre qué podemos hacer, cómo podemos colaborar, en qué podemos sumar, ¿sí? Esos grupos Harbitum que se están abriendo en todo el mundo, que seguramente tienen personas que comparten mucha información, que tienen la posibilidad de hacer talleres o que tienen contactos con personas que podrían venir a la fundación a dar talleres, a hacer conferencias, pero que es complicado por cuestiones de traslado, porque venir hasta Venado Tuerto, si no está en España, México, Colombia, va a ser complicado. Lo que vamos a proponer es que los grupos Harbitum, a partir de ahora, empiecen a coordinar también actividades, ¿sí? Charlas de no más de 3 horas, de personas que puedan compartir información que sea valiosa para la red, ¿sí? Acorde a cada uno de los chakras. Y cuando empecemos a coordinar a esos grupos, cada uno de ustedes, cada uno de los coordinadores de área de los grupos de Harbitum, cuando empiecen a moverse para proponer charlas, para crear charlas, la intención de esas charlas va a ser que nosotros mandemos a alguien de la fundación con todos los equipos para que vaya a ese país y grabe todas esas charlas durante una semana en las diferentes ciudades que las hayan propuesto, graben todas esas charlas para que sean transmitidas también online, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención? De que no solo nosotros creemos actividades y propongamos lo que nos es posible a nosotros desde la infraestructura que tenemos en la fundación, sino que también ustedes puedan proponer actividades, charlas, organizar esas charlas en sus lugares, en sus ciudades, proponerles a la gente de Harbitum y a la gente de todos los otros lugares que quieran sumarse, ir a esas charlas también, y nosotros vamos a coordinar para que mandamos a una sola persona que vaya a registrar todo eso, a grabarlo y a enviarlo también a nuestra cuenta de YouTube y de Stream para que todos los socios de la fundación puedan recibir también esas charlas de todas partes del mundo. Esto nos va a permitir que podamos tener charlas en inglés, charlas en italiano, en portugués, en diferentes lenguas de personas que a lo mejor no pueden venir hasta la fundación, pero que sí podemos ir nosotros hasta ellas, ¿sí? Entonces vamos a crear una gran red de difusión de información por todos lados, conectando con lo que ustedes desde los grupos Harbitum
propongan cómo realizar charlas de difusión y de información en cada uno de sus ciudades, de sus países. Todo esto, toda esta información de la fundación que estoy hablando, todo esto que hemos ido detallando, lo vamos a poner pregunta por pregunta en párrafos bien cortos y explicativos dentro de las páginas web, ¿sí? Para que todos después no solo tengan este video, sino que puedan también recurrir a la página web para consultar. Si yo quiero organizar una charla o un taller en mi ciudad y quiero que venga alguien a filmarlo, ¿sí? Y transmitirlo también para la fundación, ¿qué necesito? ¿Cómo nos coordinamos? ¿Con quién tengo que hablar? Todas esas cosas las vamos a poner en la página de la fundación durante este mes para que tengan toda la información específica de en qué están colaborando, para qué están colaborando y cómo podemos llevarlo a cabo, ¿sí? Cómo podemos organizarlo. Entonces, esa metodología que queremos implementar hacia mediados de año, fin de año, hacia fin de año, para empezar a grabar algunas charlas en otros lugares, nos va a ayudar muchísimo a poder trabajar más en red y a que no seamos nosotros en la fundación o yo solo el que esté ofreciendo cosas, sino que todos podamos empezar a trabajar en red, a proponer nuestras actividades y también a poder difundir lo que vayamos a hacer, lo que cada uno de ustedes están haciendo como grupo Harbitum y que ahora se pierde en la red porque no los podemos estar difundiendo. Hablando también de esa difusión, tenemos la radio, ¿sí? Como habrán visto algunos en Twitter, ya estamos creando la radio. Arriba en el techo era un depósito que no se usaba y lo arreglamos para hacer la radio. Entonces alguien se va a encargar de trabajar con la difusión de la información desde la radio. ¿Qué se va a trabajar en la radio? Que también va a estar dentro de la página web de la fundación para que puedan acceder, linkear y acceder a la radio en vivo. Vamos a estar pasando entrevistas a talleristas, a conferenciantes, entrevistas y charlas con los grupos Harbitum y con los caminantes que estén también haciendo actividades por ahí por el mundo, entrevistando a personas que también están realizando actividades importantes alrededor del mundo y compartiendo información, leyendo capítulos de libros, compartiendo noticias, haciendo razonamientos de las situaciones actuales. Va a haber un programa en el que también voy a estar yo hablando y compartiendo información y analizando algunas realidades e informaciones que sean precisas de compartir, ¿sí? Entonces la radio en cierta forma va a ser la voz de la fundación, desde donde vamos a transmitir toda la información, pero también desde la cual vamos a permitir que ustedes también puedan informar. Entonces todas las semanas vamos a estar tratando de hablar con un grupo Harbitum para que nos cuenten qué están haciendo, sus experiencias, lo que proponen, ¿sí? o que cuenten otras actividades que están realizando, que hablen sobre los lugares sagrados de cada región, sobre las tareas planetarias que están realizando, y de esta forma estar todos conectados juntos. Por otro lado, entonces, a partir de la radio, que empieza el 21 o 22 de marzo, ¿sí? Vamos a tratar de hacer la primera transmisión y a partir de ahí empezar con la programación, que no va a ser todos los días al principio, será todos los días en el momento en que muchos de ustedes propongan hacer también un programa de radio para poder ser transmitido online en la fundación, ¿sí? Entonces los invito a empezar a pensar en qué actividades van a proponer, en cómo se van a organizar para transmitir sus mensajes y sus actividades, ¿sí? A través de la radio. Y también pensar en compartir con nosotros al inbox de la fundación, al mail de la fundación, ¿sí? Que va a estar en la página web, qué actividades proponen y qué talleres o charlas, conferencias proponen realizar en sus países para que nosotros hacia fin de año empecemos a plantearnos de qué manera llegar hasta sus países a filmar esas charlas y conferencias para ser transmitidas también desde el campus de la Fundación online.
Cuando todo esto que corresponde a la difusión de información, a la realización de talleres en red, a las actividades que hagamos desde la Fundación y las actividades que hagan ustedes desde otros países que transmitamos en la Fundación, todo tiene como propósito difundir el mensaje, no solo de Harbitum, sino el mensaje de la concientización de la Tierra, ¿sí? Del despertar de conciencia, de difundir el cambio social, de difundir el cambio de perspectiva de la realidad, de difundir diferentes formas de hacer las cosas, de construir una sociedad, ¿sí? Y de empezar a proponer en red acciones de conciencia en escuelas, en plazas, a los municipios, ¿sí? A los ayuntamientos, proponer actividades para empezar a realizar todos juntos en esa transformación social. Todo esto va a estar y vamos a ir hablando más detalladamente en cada uno de los posts de la Fundación a partir de marzo. Cualquier duda, proyecto o idea que quieran compartir, se dirigen a los correos de la Fundación Arsayan. Y cualquier, que van a estar en la página, y cualquier propuesta que deseen compartir en relación a Harbitum, a las activaciones planetarias, a lugares sagrados que hay que activar, a lugares donde hay que ir, informaciones específicas para la interconexión planetaria, la Cruz Atlante, a los mails de Harbitum, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Espero que se entienda bien la diferencia para que después no haya caos en la información y podamos nosotros administrarnos mejor, ¿sí? Por otro lado, aparte de todo esto, les quería comentar que las charlas, talleres, meditaciones, preguntas y respuestas, todas esas cosas que vayamos grabando se van a subir en YouTube. Todas esas actividades se van a subir en los dos YouTube de los que hablé antes, Fundación Arsayan y Harbitum o Matías de Stefano, ¿sí? Esos dos, ahí va a estar toda la información detallada de lo que necesiten saber, de información que quieran tener, lo que sea, en YouTube. En esas cuentas de YouTube nosotros estamos trabajando ahora con una empresa que trabaja para YouTube y Google, que se llama Faro Latino. Con ellos vamos a estar trabajando en lo siguiente. Cada vez que ustedes pongan me gusta en los videos de YouTube, cada vez que ustedes se inscriban, cada vez más personas se inscriban en nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube, lo que van a estar colaborando es que a nosotros, YouTube, Google, nos va a estar pagando para la fundación, ¿sí? Es decir, que tenemos la opción de cobro en los videos, como muchos otros han hecho, algo que no sabíamos durante Harbitum, por eso no sé cómo terminamos Harbitum económicamente. Si hubiésemos sabido eso antes, hubiésemos podido hacer un montón de cosas. Recién hace 3 semanas que activamos ese sistema de Google, que en realidad es genial, porque cuantas más personas vean nuestros videos, cuantas más personas se sumen al canal de YouTube, YouTube nos va a estar pagando a nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos seguir creando un montón de otras cosas, como la Cruz Atlante, como proyectos que queramos hacer fuera de la Fundación, que va a ser muy útil y va a colaborar muchísimo como otro ingreso para la Fundación, en la cual, mientras estamos difundiendo información libremente por Internet, YouTube nos va a estar sosteniendo para que podamos seguir haciendo esto. Entonces, me parece una forma mucho más coherente y fácil de que todos juntos podamos colaborar en sostener la Fundación. Y a esto agrego lo siguiente: cuantos más videos ustedes también suban de las activaciones en las que vayamos a hacer durante Harbitum, cuantos más videos ustedes suban de mis talleres, de las charlas, también va a estar colaborando con la Fundación. Es decir que ustedes siéntanse libres de subir todo tipo de información en YouTube, en blog, en lo que sea, con respecto a la difusión de la información, a los talleres, a los videos que subamos. Todo eso puede estar tranquilamente libre en YouTube,
porque a nosotros YouTube nos va a estar apoyando económicamente en tanto más videos haya por todo el mundo, ¿sí? Entonces, es otra forma en que ustedes pueden colaborar con nosotros en difundir el mensaje y en sostener la fundación. Cuanto más videos ustedes suban también nuestros a YouTube. Y compartan en YouTube y le den me gusta a cada uno de los videos. Entonces, bueno, vamos a tratar de empezar a hacerlo. Eso por un lado. Recuerden que son las dos cuentas, ¿sí? En una van a tener toda la información de la fundación y todas las charlas y talleres, y en la otra va a estar todos los videos míos y de Harbitum, ¿sí? Entonces, por otro lado, terminando la parte de la fundación, que es todo lo que hemos logrado, ¿sí? En estos 2 meses, increíblemente, hemos logrado administrar las 2 páginas web. También hemos contratado una persona que va a estar trabajando en toda la traducción de inglés, ¿sí? Lo cual no significa que no puedan seguir colaborando con las traducciones que están haciendo, sino que esa persona se va a encargar de administrar todas las traducciones que ustedes estén también realizando, ¿sí? Traducciones de inglés de todos los videos que vayan haciendo. Esta persona es la que se va a encargar de administrar que esté corregido, que esté subido, ¿sí? Que esté compartido a través de nosotros. Es nuestro nexo con las traducciones. Entonces, tenemos las traducciones. Vamos a tener todas las páginas en inglés. Ya tenemos las 2 páginas diferenciadas. Tenemos todas las redes sociales listas para usarse para todo lo que viene. Tenemos el sistema de campus de la Fundación online para que todos puedan ingresar. Hemos tenido unos inconvenientes con la parte de bancaria, ¿sí? De cuando ustedes, muchos de los que ustedes ya se han estado inscribiendo para las actividades mensuales, ¿sí? Pagando la cuota mensual como de socio de la Fundación para los talleres. Hemos tenido unos inconvenientes en los 2 primeros meses que no les afecta a ustedes, nos afecta a nosotros, es decir, no estamos pudiendo recibir nada. Estamos haciendo todo como podemos, mientras tanto, sosteniéndolo como siempre, corriendo, ¿no? Es decir, que probablemente a partir del mes que viene o del siguiente vamos a poder empezar a recibir lo que ustedes ya están aportando, ¿sí? Razón por la cual tampoco a lo mejor les han llegado la confirmación del pago, o tampoco les ha llegado la confirmación del usuario y la contraseña, ¿sí? Entonces, por eso, cuando se termine de solucionar ese tema bancario y ese tema administrativo del campus, van a recibir su confirmación de pago mensual y van a recibir su usuario y contraseña, ¿sí? Entonces, para los que tenían dudas sobre eso. Todo esto lo hemos hecho en los últimos 2 meses. A su vez también todo lo que es el branding, como le llaman en inglés, que es toda la parte logística de imagen, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, todo va a tener una línea de imagen que tratamos que sea lo más institucional posible para que todos reconozcan visualmente lo que es la fundación, lo que es Harbitum, ¿sí? Por eso estamos tratando de buscar el logo, acomodarlo lo mejor posible para que se acomode a todas las cosas posibles, ¿sí? Y tratar de mantener una línea específica, ¿sí? Para que nos puedan reconocer mejor en el estilo de la web, en el estilo de los flyers y demás. No implica que no lo vayamos a cambiar en algún momento, sino que implica que estamos buscando un lineamiento de imagen. Por eso, esa semana que estuvimos haciendo eso, que fue un caos, porque muchas personas decían, me gusta ese color, no me gusta ahora esto. Bueno, estábamos probando, estábamos subiendo, cambiando cosas para ver de qué manera podíamos hacerlo mejor y crear una mejor imagen institucional a todo lo que estamos haciendo. Institucional digo porque como la fundación lo que pretende es empezar a colaborar tanto con escuelas como con ayuntamientos, gobiernos locales, para colaborar en ese cambio de transformación tenemos que tratar de ser lo más institucional posible y mantener una línea
que no sea confusa. Ya demasiado confusos somos como para que encima le pongamos más confusión. Entonces seguiremos tratando de mantener ese eje y ese equilibrio en todo lo que vayamos a hacer a partir de ahora. Y entonces esto es lo que vamos a tratar de ir mejorando y perfeccionando con sus consejos también, ¿sí? Con lo que ustedes también nos propongan. Todo lo vamos a ir perfeccionando durante este año, ¿sí? Entonces, como les dije, la idea es que la Fundación no solo proyecte cosas en la Fundación, sino que todos los grupos Harbitum a partir de los próximos meses empiecen a pensar de qué manera pueden empezar a colaborar con crear talleres, crear charlas, que también las podamos difundir a través de la Fundación. Toda esa información la vamos a ir detallando, como dije, en la página web de la Fundación Arsayan, ¿sí? fundacionarsayan.org, toda la información de talleres y explicaciones posibles, ¿sí? Ahora, punto aparte, vamos a hablar de lo que vamos a hacer en el 2016-2017. Recuerdo, no significa que en el 2017-2016 no vayamos a hacer actividades en la Fundación, sino que las actividades de la Fundación empiezan el 21 de marzo de este año y se repiten año tras año, ¿sí? La Fundación lo único que va a hacer es ser, lo mucho que va a hacer es ser la estructura y base que va a sustentar la difusión de la información, y dentro de la Fundación uno de los proyectos es Harbitum. Y dentro de esos grandes proyectos que es Harbitum está la Cruz Atlante, están todos los caminos que podamos llegar a hacer en el futuro de concientización por las plazas, por los lugares sagrados en cada uno de los países, ¿sí? Entonces, dentro de esa estructura constante que se va a seguir año tras año, que es la Fundación y la difusión de la información y los talleres y las charlas, 2016-2017 vamos a realizar la Cruz Atlante, ¿sí? Y ese es el otro proyecto que vamos a estar trabajando en este próximo tiempo y que voy a resumir ahora para que todos sepan qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ir detallando más cosas bien detalladamente, poniendo toda esa información, todo lo que es la Cruz Atlante, dónde vamos a pasar, por qué lo vamos a hacer, cuál es el propósito, de qué manera ustedes van a participar de este nuevo viaje que vamos a realizar. Las historias de cómo se empezó a dar el viaje, de cómo estamos coordinando este viaje, porque es algo increíble cuando lo vean. Hasta hace unos días estuve trabajando con una de las personas que va a viajar conmigo en todos los detalles del viaje, que es demasiado. Es más, ya empezamos a trabajar ahora. Imagínense que en Harbitum lo empezamos a trabajar 2 meses antes de empezar el viaje, por eso fue lo que fue y aún así salió bien. Y ahora empezamos a trabajar desde este mes, desde febrero ya empezamos a trabajar en lo que va a empezar en marzo del 2016, ¿sí? Entonces tenemos un año completo para empezar para trabajar desde atrás en lo que va a ser este viaje de 2 años alrededor del mundo. 2 años que me imagino por las noticias estarán viendo que van a ser un poco caóticos en el mundo, ¿sí? Son años de grandes cambios, de grandes reflexiones. Y como siempre cabe mencionar, son años de transformación. Y la transformación, como a veces solía decir, es un parto. Y un parto, depende cómo cada uno se lo quiera tomar, o duele o es placentero, ¿sí? Y entonces, al parecer, este parto por el momento está doliendo y está siendo desde la inconsciencia, ¿sí? Algo que se puede ver en el planeta, en cada país, en la realidad social, política, religiosa de los países, que se está movilizando mucho, y justamente debido a eso es que pretendemos realizar la Cruz Atlante. Entonces, detallando la Cruz Atlante, primero y principal, cabe mencionar de que este viaje no va a ser una vuelta al mundo, sino que van a ser 2. A falta de una, 2. 2 vueltas al mundo que en el primer año, el 2016, se va a basar en la reactivación de la Kundalini. Recordemos que en el 2012 el propósito fue
encender la Kundalini de la Tierra desde África hasta la Antártida, pasando por todos los chakras de la Tierra, conectándonos con la divinidad, de la Tierra a la divinidad. Lo que vamos a hacer en el 2016 es traer esa divinidad hacia la Tierra. Entonces va a ser el viaje igual completamente inverso. Vamos a ir desde la Antártida hasta finalizar en las Islas Canarias. El año pasado lo empezamos en África, en las Islas Canarias, ¿sí? Y este lo vamos a terminar en las Islas Canarias, empezando en la Antártida. Cuando termine ese viaje, el siguiente, que es 2017, vamos a empezar a recorrer la Cruz Atlante. Debido a que las Islas Canarias justamente era uno de los últimos asentamientos de la civilización atlante, desde allí, tomando la fuerza de la civilización y de las estructuras de civilización atlante que han marcado la historia, vamos a impulsar esa red hacia cada uno de los 12 nodos planetarios. Esos 12 nodos planetarios es lo que se llama el dodecaedro planetario. Por lo tanto, vamos a tener que llegar hasta, si es posible, el nodo esencial, ¿sí?, de cada uno de los 12 puntos del planeta que sostiene la red geomagnética planetaria. Esos 12 nodos los vamos a tocar en la página de Harbitum. Todo lo que tenga que ver con la Cruz Atlante lo van a encontrar en Harbitum, en el blog del Camino Harbitum y en sus respectivos blogs en otros idiomas, y en la página de Harbitum, donde vamos a ir actualizando todo lo que es el proyecto Cruz Atlante, qué vamos a hacer, por qué lo hacemos, paso a paso, con todas sus preguntas y respuestas, con toda la información de todo lo que vamos realizando, ¿sí? Yo les quería contar más o menos cuál es el propósito en general de este viaje, para que ya se vayan preparando psicológicamente en lo que vamos a hacer en los próximos 2 años en Harbitum, ¿sí? Aparte de la Fundación Arsalan, en Harbitum. El nuevo camino Harbitum que vamos a realizar tiene el propósito de descomprimir, redecodificar los condicionamientos energéticos que la Atlántida depositó en el pasado sobre el sistema social. ¿Qué significa esto? No sé si lo habrán notado, pero en los últimos 10.000 años como que venimos socialmente repitiendo patrones, ¿sí? Una y otra vez se repite el patrón de un país que se quiere convertir en un imperio, que controla a otro, que termina en guerra, que se separan, que se destruye, cambio climático, crisis económica, crisis política, crisis social, cambio de conciencia y otra vez, ¿sí? Es como un ciclo que se vuelve a repetir desde la época atlante. Entonces, este ciclo, que no es malo, sino que lo único que pasa es que está durando demasiado en la Tierra, ¿sí? Es lo único que pasa. Como la Tierra está tratando de pasar a otra dimensión y nosotros nos estamos quedando un poquito atrás con eso, la intención es colaborar con ese proceso, no solo con la Tierra, sino con la sociedad. Por eso nuestro propósito de trabajar con la Cruz Atlante es reconectar al humano en un patrón social que está estancado desde la época atlante, aprovechando que en los próximos años el Sol va a cambiar su frecuencia, y al cambiar su frecuencia, por esos 12 nodos planetarios, el Sol va a ingresar en nuestro planeta. ¿De qué manera? Por tormentas solares, la información entra a la rejilla magnética planetaria. En ese ingreso a la rejilla magnética planetaria, vamos a recibir la información de esos nodos, ¿sí? Del universo a través de esos nodos. Entonces, lo que vamos a hacer en esos nodos es tratar de soltar el condicionamiento atlante y abrir un condicionamiento libre de expectativas, sino permitir que ingrese la información para algo nuevo, que no tenga expectativas sociales, que no tenga expectativa cívica acorde a lo que hemos vivido antes, ¿sí? Ni siquiera vamos a ir con la expectativa de la paz mundial, ¿sí? Que recordemos, cuando uno va con expectativa de paz mundial, implica la dualidad que es la guerra, ¿sí? Entonces no vamos a ir ni siquiera con esa expectativa, vamos a ir específicamente a recibir la información poniéndonos como ejes para soltar el patrón atlante y dejar que entren patrones diferentes para un nuevo tiempo, ¿sí? Eso es lo que vamos a proponer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a viajar alrededor del mundo
en forma de espiral, ¿sí? Primero pasando por todas las cordilleras del mundo, haciendo la Kundalini, encendiendo el fuego, y una vez que se enciende el fuego lo vamos a llevar al Polo Norte, y desde el Polo Norte vamos a hacer el mismo símbolo que Roma Amor, el símbolo de Roma Amor, ¿sí? La doble espiral, pero en el mundo. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ir pasando por todos los nodos planetarios, conectando en forma de espiral, como Roma Amor, todo el planeta. Como de Madrid a Roma, pero desde el Polo Norte, en la isla de Ellesmere, hasta el sur, en Antártida. Entonces, pasando por todos los nodos planetarios. Esto que vamos a hacer, lo vamos a hacer con el objetivo de contribuir en el cambio de patrones para la constitución de un nuevo mundo, ¿sí? Y promover una concientización social para el futuro. ¿Cómo la vamos a promover? Estamos trabajando con un grupo de chicos de Panamá que tienen un grupo que se llama Cine Animal, que lo que van a hacer ellos es coordinar la creación de un documental casi vivo, porque mes a mes vamos a hacer algo, vamos a ir grabando y posteando algo, y vamos a hacer la creación de un documental en el cual no solo se va a registrar todo lo que hagamos en el viaje para la activación y reactivación planetaria, sino que también vamos a ir entrevistando a cada una de las culturas para ver de qué manera ellos ven el futuro y cuáles son las diferentes visiones y profecías que sus culturas tienen sobre el futuro de la humanidad. Vamos a tratar de recopilar todo eso mientras también hacemos entrevistas a expertos de historia, de geometría, de red planetaria, de política, de economía, ¿sí? Entonces vamos a ir conectando ese sistema, ¿sí? Social, ¿sí? Vamos a ir trabajando en una especie de documental vivo social que vamos a ir día a día documentando e informando por la red a través del blog, como hicimos en Harbitum, a través de pequeños videos en YouTube también, ¿sí? A través de la radio, que vamos a hacer programas semanales para contar lo que pasó. Vamos a hacer algunos encuentros en el mundo, ¿sí? Y con el objetivo de sociabilizar el mensaje, vamos a entrevistar a las personas, vamos a aprender sobre cada cultura, cómo ve el mundo y cómo ve el futuro del mundo cada cultura, y vamos a entrevistar a personas expertas para que nos cuenten de qué manera podemos colaborar con el mundo, qué estrategias se están llevando a cabo para un nuevo mundo, ¿sí? Y otro tipo de informaciones que vayan surgiendo durante el camino. Todo esto lo vamos a trabajar durante este año para salir con todos los equipos preparados para hacer un gran documental, ¿sí? Vamos a tratar de comunicarnos también, que ya tenemos un contacto trataremos de tener de sponsor o a History Channel o a Discovery Channel, vamos a tratar de buscar esto. Y también estamos gestionando algo que me parecía imposible y que de repente todo se dio. Estamos gestionando, seguramente para este mayo, tener una reunión para explicar el propósito de este viaje a la ONU, ¿sí? En Nueva York. La intención es ir a la ONU a explicar el propósito de este viaje para que la ONU apoye esta misión, entre comillas, misión de armonización del planeta, de reconocimiento de las culturas, ¿sí? De reconocimiento del cambio planetario, y una misión que vamos a pasar por algunos países en conflicto también, tratando de entender esos conflictos y tratando de ver el propósito para que todos tengan una visión diferente, una perspectiva diferente de esas realidades. Entonces, ya tenemos un contacto en Nueva York trabajando con contactos dentro de la ONU, y ya enviamos a secretarios de la ONU el texto de la fundación y el texto del proyecto de la Cruz Atlante y el documental para que ellos evalúen, y esperamos que este mayo nos estemos dirigiendo a Nueva York para tener una reunión con secretarios de la ONU que evalúen la posibilidad de colaborar en este viaje. Entonces, a partir de esto vamos a hacer un registro documental de cambio de frecuencia y conexiones de la Tierra y el humano, y registro de entrevistas de expertos y a la sociedad sobre su visión del futuro, y como dije, contribuir al cambio de patrones para la constitución de un nuevo mundo. Esto es
tratar de frecuencialmente cambiar la energía para que cambie la forma, ¿sí?, del sistema. Si Atlántida condicionó en su momento, históricamente, el patrón actual de sociedad que se repite una y otra vez, lo que vamos a tratar de hacer es a darle vuelta el reloj de arena para que cambie el ciclo y empecemos en este nuevo tiempo, los próximos 200 años, a liberarnos del patrón Atlante para que ingresen nuevos sistemas diferentes. Y a partir de esto poder empezar a trabajar sobre la creación de un modelo cívico diferente al que hay ahora, uniendo cosas que están surgiendo, ¿sí?, en este tiempo sobre agricultura, política, economía, que podamos sumar para constituir un proyecto social al cual estamos llamando con el nombre de Isidris, que es el proyecto final de la fundación, ¿sí? Entonces, como dije, buscando apoyo de la ONU, sponsors, ¿sí?, y realizar este recorrido alrededor del mundo para la concientización planetaria. Y ahí estaba ese detalle que puse en Twitter el otro día, que era, tenemos fecha límite, ¿sí? Una fecha límite para entregar el trabajo. Desde pequeño, yo le solía decir a mi madre que yo sentía que mi misión en esta vida era como entregar un trabajo práctico, ¿sí?, en la universidad. Y para recibirme tenía que entregar el trabajo final, ¿sí? Y el trabajo final tenía una fecha límite, que no sabía cuál era esa fecha límite. El otro día en Brasil estábamos hablando sobre todo este tipo de proyectos que tenemos, estuve contando sobre la Cruz Atlante, y cuando escucho la charla que en Campina Grande el director de la revista UFO de Brasil da sobre extraterrestres, sobre el futuro de la humanidad, de repente pone un corto de la película documental de Chico Xavier que se llama Fecha Límite, ¿sí? Y cuando vi eso dije, fecha límite, ¿cuál es la fecha límite? Ellos hablan de un año, 2019, pero de repente empecé a ver todos los códigos, empecé a sumar, ¿sí?, números, que yo los voy a poner todos en la página, empecé a sumar números de todos los que me habían pasado, todos los códigos que me habían pasado en este último tiempo, buscando una fecha límite. Esa fecha límite, yo había hablado en un momento que para mí era el 2024, ¿sí? ¿Por qué? Hablaba mucho del 2024 porque desde chico veía el 2024 como algo que iba a cambiarlo todo, un momento en que podía llegar a cambiar todo. Cuando tenía 12 años vi el 2024 como un año en que posiblemente cayera un asteroide. No creo que caiga un asteroide en ese momento, pero a lo que me refiero es que lo que observaba, lo que veía es que era un momento de un gran cambio, de que algo iba a pasar a partir de ese momento. Buscando información para la Cruz Atlante, lo que encuentro es que la NASA calcula que un cambio de polos en el Sol se va a estar terminando de dar en agosto del 2024. Si en agosto del 2024 se da un cambio de polos en el Sol, eso significa que ese cambio frecuencial se va a dar en todos los planetas del Sol. Por lo tanto, la Tierra va a tener un cambio polar. No significa que la Tierra gire, como siempre digo, sino que significa que en ese cambio el polo magnético va a empezar a girar de una manera diferente, va a ser diferente, va a empezar a ingresar una información diferente dentro de nuestro planeta debido a ese cambio frecuencial del Sol en el 2024. Entonces, buscando esa fecha límite, ¿sí?, tenía que ver con el momento exacto en que eso va a cambiar, en que eso empieza a hacer un gran giro, ¿sí? Y eso me daba otro año que es infinito, un momento específico en que es un código que nos marca el infinito. Y ese código que nos marca el infinito es el día 8 del mes 8 del año 8, es decir, 8 de agosto de 2024. 8 del 8 del 8 es la fecha límite para entregar el trabajo.
¿Qué trabajo? ¿Qué proyecto? Entregar terminado el trabajo alrededor del mundo de reacomodo frecuencial. Terminado la estructura de difusión de información y trabajo con los municipios, con la civilización actual para el cambio de conciencia. Y terminado la estructura de lo que sería la Escuela Experimental Isidris como un momento para empezar a plasmar un proyecto social diferente. Entonces, en el 2015 hacia adelante empezamos con la difusión de la información. Fundación Arsayan. 2016-2017 vamos a trabajar con la frecuencia planetaria a través de la Cruz Atlante, cambio de paradigma. Del 2018 hasta el 2023 vamos a estar trabajando con la creación de información o escuela Isidris, ¿sí? Para trabajar sobre diferentes modelos sociales. Y mientras trabajamos esto, yo voy a ir viajando por cada uno de los pueblos y ciudades de diferentes países, trabajando sobre la difusión pública de información de una reestructuración social, ¿sí? Con el objetivo de que esa sociedad pueda colaborar con el descender las frecuencias sutiles a la Tierra. Y a partir de esto empieza el 2024, que es el momento que alguna vez en alguna charla dije, a partir del 2024 es el momento en que el Sol nos va a permitir plasmar una nueva civilización. Entonces, con esto que estuvimos investigando, que se dice que en agosto de 2024 se cumplen los 11 años del ciclo solar, en el que puede llegar a cambiar el polo sur hacia el norte en el Sol, ¿sí? Se cumple justamente lo que hace un tiempo yo venía diciendo, de que el 2024 es un año en que teníamos que esperar al Sol para que nos dé el permiso para plasmar algo nuevo. Entonces, visto desde este punto de vista, lo que tenemos es una fecha límite de cambio frecuencial, energético y de concientización planetaria. Por lo tanto, a partir de ahora, esto es lo que les digo. Tenemos, a partir del año que viene, 8 años. Es decir, que a partir de este año, 9 años para preparar la frecuencia planetaria y la conciencia planetaria para poder plasmar una civilización acorde a la evolución del planeta en los próximos 2000 años. Por lo tanto, tenemos una fecha límite, y una fecha límite bastante interesante, ¿sí? Entonces, cuando empecemos ahora con el movimiento de la Fundación, cuantas más personas nos sumemos, cuantas más personas empecemos a trabajar con la difusión de toda la información, ¿sí? Cuantas más personas se sumen a la Fundación, más vamos a poder construir este viaje que viene hacia adelante, ¿sí? Este documental de difusión constante al mundo, ¿sí? Conseguir los sponsors, conseguir el apoyo de la ONU y conseguir que el mundo empiece a escuchar cada vez más la intención de lo que significa el Atertunti. Por lo tanto, si yo tenía un trabajo que entregar, me parece que es algo que es un trabajo no solo mío, sino de todos. Es un trabajo que empezó hace muchos miles de años, ¿sí? Que es cómo traer el cielo a la tierra, y es un trabajo que seguimos sosteniendo y que va en cierta forma a continuar durante mucho tiempo, pero que el armado de esa frecuencia para lograr esa plasmación social y pasar al nivel social, todo lo que estamos trabajando ahora energética y frecuencialmente, va a ser a partir de 2024. Entonces, agosto de 2024, tenemos que entregar el trabajo a la Tierra, ¿sí? Presentar el trabajo a la Tierra. Así que los invito a sumarse a todo el propósito y todo el trabajo que vamos a realizar durante este tiempo, hasta el 2024, como Harbitum y como Fundación. No sé qué pase después del 2024, pero hasta ese momento tenemos mucho para hacer, mucho trabajo de difusión, mucho trabajo de colaboración en red, ¿sí? De creación de talleres, de proyectos, de actividades, ¿sí? Que recordemos vamos a estar transmitiendo todo el tiempo vía YouTube, online, a través del campus de la Fundación Arsayan, en la web de Arsayan y
todo lo que sea la Cruz Atlante y el camino por el mundo y la concientización en las plazas en los próximos 8 años en la página de harbitum.org. Así que, de esta forma, vamos a iniciar esta gran aventura, ¿sí?, que es empezar a traer el cielo a la tierra literalmente, ¿sí? Vamos a empezar a darle forma. Como dije al principio, esto que estamos haciendo es algo que trata de poner en palabras, en estructura y en organización actual, ¿sí?, como es la Tierra hoy, trata de ponerle forma a algo que empezamos hace mucho tiempo, algo que desde niño yo empecé a contar y que desde niño he escuchado a muchos otros hablar, ¿sí?, y que ahora de adulto escucho a muchos niños contar lo mismo, escucho a muchos niños recordar lo mismo, y eso es un gran impulso y un gran apoyo para saber de que tenemos que seguir adelante construyendo este nuevo mundo. Como decía al principio, esto es algo que empezamos hace mucho tiempo, todos juntos, que empezamos con otros cuerpos, con otra cultura, con otra forma de ver la tierra, el mundo, que nos hemos transformado mucho en este tiempo y que ahora nos volvemos a reencontrar, que ahora este nuevo tiempo nos empezó a conectar. Y por más que nos hayamos olvidado quiénes éramos, qué hacíamos, qué sabíamos, qué conciencia teníamos, empezamos otra vez a trabajar, incluso a veces sin saber qué es lo que estamos haciendo, pero resonando en saber que es posible. Y me doy cuenta en este tiempo de que cuando en el 2009 empecé a hablar del Atar Tumti, de lo que yo me acordaba, empecé a contar todo esto, me di cuenta de que no iba a estar toda la vida contando, sino también plasmando, de que no era simplemente hacer el Atar Tumti en talleres, en charlas, para que todos sepan un poco más del universo y de la historia humana, según mis recuerdos, sino también empezar a plasmarlo. Algo que yo contaba, pero que no sabía cómo íbamos a hacer ni de qué manera íbamos a lograrlo. Y creo que en este tiempo, teniendo las ideas más claras, siendo todos un poco más, teniendo un poco más de experiencia en lo que es armar una red como la que estamos armando, creo que lo que estamos construyendo en este tiempo con la Fundación es tratar de dar un marco físico, un marco lógico a todo lo que contaba desde chico, a todo lo que todos ustedes también contaban, todos ustedes recuerdan y todos ustedes sienten, ¿sí? Entonces, para mí, desde mi punto de vista, la Fundación y lo que vamos a realizar con la Fundación a partir de ahora es darle forma, materia y empezar realmente a plasmar ese cielo en la tierra que antes contaba. Es decir, pasar a trabajar para que eso sea posible. Y si lo hacemos todos juntos y si empezamos a construirlo todos juntos y sostenerlo entre todos juntos, lo vamos a hacer muy rápido. Lo vamos a hacer posible y muy rápido. Entonces, en estos próximos 9 años, una vocal por año, ¿sí?, vamos a estar trabajando. Estos 9 años que vamos a estar trabajando para realizar este trabajo y presentarlo al sol, a la tierra, el 8 de agosto del 2024, creo que lo vamos a lograr y que vamos a estar cada vez más unidos, más coherentes también, espero, más aterrizados en este planeta y tratando realmente de que toda esa información espiritual y divina que tenemos y que estamos trabajando la podamos naturalmente empezar a través de estas actividades que vamos a realizar a plasmar en la sociedad, a plasmar en la tierra, a plasmar en los sistemas sociales, que es la herramienta que tiene el humano para poder transformar toda la tierra, para poder colaborar con la evolución planetaria. Entonces, una vez más, los invito a sumarse a la creación de este proyecto, a sumarse a la red de la Fundación, a difundir el propósito de la Fundación, a sumarse y leer la información que vamos a postear en
en las 2 páginas a partir de este mes, a escuchar la radio, ¿sí? A partir de abril, que va a ser cuanto más la podamos escuchar. Y bueno, a todos los que a sostener, ¿sí? Todo lo que vamos a hacer hacia el futuro. Que van a ser 9 años intensos de trabajo en conjunto, pero también va a ser una gran satisfacción para cuando volvamos a nacer dentro de 2000 años. Así que pásenla bien mientras podamos trabajar en esto y a divertirnos durante este proceso de creación de algo diferente. Y bueno, antes de irme, primero agradecer desde el principio, ¿sí? desde el 2009 a 2010, a todas las personas que han escuchado la Tertunti, que se han sumado a la Tertunti, que han confiado en el mensaje de la Tertunti y que siguen confiando aún. A todas las personas que se han sumado a Harwitum, que han sostenido cada paso de Harwitum y que lo siguen haciendo hoy de la manera en que lo están haciendo, sea cual sea. A todas las personas que se sumaron como movimiento Harwitum, ¿sí? A cada uno de ustedes que están ahí sosteniendo la información desde diferentes lugares y tratando incluso de seguir entendiendo para qué estamos haciendo esto, que vamos a hacerlo cada día más claro, ¿sí? Y yo voy a ir subiendo videos para explicar bien, cosa de que si alguien les pregunta ¿y qué es lo que hacen?, le pasen el link y ya lo tengan fácil de poder explicar. Lo vamos a hacer todo este año, ¿sí? Así que muchas gracias a todos los que están colaborando, a todos los que siguen colaborando desde Europa, Norteamérica, Centroamérica, Australia, desde Asia también, desde Sudamérica y ahora también de África, que se están sumando algunas personas a colaborar para lo que viene en el próximo año. Así que estamos abarcando todos los continentes y agradezco a todas esas personas que día a día están todos ahí, ¿sí? En Europa, a María, a Arminda, a Iranzu, que están siempre constantes y presentes en la difusión, ¿sí? En Norteamérica, a Mónica, a Menchola, ¿sí? que siempre están presentes para todo lo que es necesario. En México a Nidia, a Vivi. Bueno, en Sudamérica son muchos, ¿sí? A Renata, Waldemar, no quiero nombrar a todos porque si no lo voy a terminar, ¿sí? A Gerson, Glauco, a Caro, Claudio, ¿sí? Patti, todos los que están acá, a Fer y a mi familia, que son los que están acá sosteniendo, por acá atrás. Y agradecerle a todos los que se han sumado también a sostener la fundación y a que estemos acá, ¿sí? Que gracias a ellos hemos logrado todo esto, ¿sí? A Gaby, a Cari, a Silvi, a Ezequiel, a Darío, a Charlie, que son los que siempre están presentes acá en todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, y obviamente a mi tía, que es la que todo el mundo se comunica, a mi tío, que es el que hace que la informática funcione y que está haciendo que podamos utilizar el sistema de campus online, ¿sí? Así que bueno, y a mi madre, que está con paciencia, mucha paciencia, para sostener todo esto. Así que bueno, y a todos los que no nombré, que saben que están ahí, y me acuerdo, pero que bueno, no vamos a terminar. Y se me está terminando la batería, me queda un 8% de batería, así que creo que esto resume absolutamente todo. Gracias por estar ahí, escuchando, gracias por difundir después este mensaje a todos en todos los grupos Harwitum, en toda la red. Y como les digo, en la próxima semana, en los próximos días, el próximo mes, vamos a estar poniendo toda la información en las páginas. Lo último que los invito es a que el día 21 de marzo se sumen tanto online o presencialmente acá en Venado Tuerto, que vamos a dar una charla explicando todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una activación en el centro de la ciudad para potenciar todo lo que estamos germinando y gestando, y vamos a realizar una siembra de árboles en una plaza que vamos a apadrinar acá en la ciudad para empezar a
a sembrar árboles con la información de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que vamos a realizar a partir de ahora desde la Fundación. Así que están todos invitados el 21 de marzo a participar de esta actividad acá en la Fundación, en Venado Tuerto, ¿sí? o online. ¿Sí? Ya vamos a decir también, porque lo que vamos a pedirles a los que vengan presencial es que traigan un árbol también para plantar. ¿Sí? Vamos a sembrar una plaza, así que vamos a traer los árboles, pero vamos a poner la lista de árboles que son específicos para esa plaza y para el clima de acá. Entonces, los invito a hacer esa siembra, ¿sí? para poder anclar toda esta información acá en la Fundación y empezar a difundir todo este mensaje, ¿sí? que vamos a trabajar mes a mes, todos juntos, desde aquí, desde la Fundación, creando esta gran red y esta gran familia que es muy antigua y que la vamos a seguir construyendo y agrandando hacia el futuro de la humanidad para la evolución de este planeta. Así que muchas gracias a todos por estar ahí, por confiar, por resonar y sin más, los invito a participar de esta gran aventura. Así que muchas gracias otra vez más y en nombre de los que están en otros planos dimensionales, como siempre, gracias a todos por haber elegido nacer en este tiempo. Gracias por estar ahí. A todos y nos vemos pronto. Hasta el 21.